a explicar por qué no deben de sentirse mal de recibir los programas sociales. Es muy sencillo, muy sencillo. Y esto viene porque mucha gente me ha preguntado, o me dice, oye, es que estoy haciendo mal o estoy haciendo bien. Y en diversas pláticas, es que estoy haciendo mal o estoy haciendo bien. Dice, pues es que hay gente pobre que esta es una de las ideas que les difunden, ¿no? Es que hay gente pobre que lo necesita más que yo. Alto, alto, alto. Primera, hay presupuesto suficiente. ¿Cómo? Para pagarnos, ahora que va a ser 6,000 pesos al bimestre, a todos, sí, hay suficiente presupuesto. ¿Por qué? Pues porque ya no se lo roban. México genera mucho, pero mucho, mucho dinero. Y eso que no le terminamos de cobrar impuestos bien a los que deben de pagarlo, ¿eh? Si no, sería mucho más. Nada más lo que les han podido cobrar ha sido como que de algunos años a la fecha, ¿no? 3, 4 años a la fecha. O 5 a lo mucho. No las deudas que traen arrastrando del sexenio de Peña Nieto o de Calderón. Entonces digamos que casi ya fue borrón y cuenta nueva. Ellos se quedaron con cientos de miles de millones de pesos en impuestos, ¿no? Otra razón por la cual no se debe de sentir mal, y esa es una muy válida, es que es como una medida compensatoria a todo lo que su gobierno, en los gobiernos anteriores, le negaron. ¿Cómo le negaron? Deficientes servicios públicos. Ni alumbrado, ni calles, ni banquetas, ni servicios escolares, ni servicios de salud, 0 áreas deportivas, no bibliotecas, no infraestructura para el desarrollo como son carreteras, servicio eléctrico, diversos, ¿no? Todo eso se los negó, porque a otros países que supuestamente son desarrollados, sus gobiernos sí se los dieron. Porque ellos crearon infraestructura para el desarrollo, porque sí les dieron educación de alta calidad, porque crearon escuelas por todos lados, porque esos salones de clase son de 10, 15, 20 alumnos y no son de 60, 70 alumnos como en México. Ya nos vamos entendiendo por qué es positivo que tomen las becas Benito Juárez, que tomen la pensión del bienestar, hacia las mujeres productivas, hacia el campo. El campo, todo lo que le negaron al campo, no, miren, la verdad que yo me he especializado en el sector agropecuario. Todo lo que el Tratado de Libre Comercio le negó, o más bien saboteó, imagínense, están en un punto de salida, así como si fueran corredores de alta velocidad, así en las Olimpiadas, 3 competidores, México, Estados Unidos y Canadá. El acuerdo era que los 3 en el TLC, los 3 países invirtieran pues más o menos lo mismo para crecer a la par en el sector agropecuario. Y estaban a punto de salir, darle el banderazo de salida. Estados Unidos y Canadá salieron disparados para el frente y Carlos Salinas y México corriendo hacia atrás. Y fue un autosaboteo. Él estaba de acuerdo en sabotear el sector agropecuario en México, con la intención de que fuéramos dependientes de los productos externos y de que vinieran empresas a hacer la agroindustria, quedarse con las grandes extensiones de tierra para hacer agroindustria y en otros lugares fomentar la minería. Pero obviamente, pues se sembraba maicito o alguna cosa así que no les convenía, ¿no? Ellos quieren minería, ¿no? Y mientras tanto, pues los campesinos fueran obreros de mano de obra barata, poco calificada, pues no se necesitaba más que pues operaran una máquina o cargaran cosas. Entonces, en el sector agropecuario sucedió lo mismo. Le recortaron los recursos, hubieron medidas equivocadas para hacer crecer el campo y los otros, por el contrario, le metieron muchos subsidios, mucha maquinaria, mucha investigación, todo.
¿Y qué sucedió? Que mientras México, por ejemplo, tenía hace un tiempo, tenía un promedio, por ejemplo, aquí en el Estado de México, de 3 toneladas por hectárea, si bien le iba de maíz, en Estados Unidos ya iban por 15, 20 toneladas de maíz. ¿Cómo íbamos a competir en precios con Estados Unidos? ¿No? Entonces, esa fue una forma de cómo el gobierno les quedó a deber. Entonces, hoy en día, tomen esos programas sociales que a ustedes les quedaron a deber en años pasados, en cómo les afectaron sus pensiones, cómo les afectaron su capacidad, su poder adquisitivo de su salario. Tomen esos programas sociales que se los tienen bien merecidos y a las siguientes administraciones exíjanlos que los mantengan. Hay dinero suficiente. Se sientan en este momento las bases para que México siga teniendo recursos a raudales, ya no solamente recursos importantes, o sea, buen presupuesto, sino recursos a raudales en los siguientes años, porque las bases se están sentando ahorita. Entonces, deben haber esos programas y muchos otros más, y tómenlos sin ninguna pena, no importa que ustedes ya tengan una pensión o que como sea, tómenlos, es su derecho. Sí, entonces, sin pena, vayan y gestionen. Es más, y deben de haber otros, por ejemplo, el seguro de desempleo, que otros países sí lo tienen, porque aquí no. Bueno, por cierto, bueno, ok. Ya por último, ahora sí, ya por último. Ya cerrando ese tema. El sinvergüenza de Fox diciendo, es que mi seguro de gastos médicos me cuesta 100,000 pesos al mes. Hijo de tu ¡qué miserable! A ver, que se lo diga a otros, a otros ciudadanos, ¿no? Que es que págate un seguro de gastos médicos de 100,000 pesos al mes. O sea, güey, ¿en qué planeta vive este cuate? O sea, de verdad, está súper enfermo el tipo este. Por eso le puse así, se no que muy católicos. Porque, ¿qué le pasa? O sea, presumiéndonos su seguro de gastos médicos. Yo creo porque ha de tener que pagar mucho dinero en psiquiatría. Tipo que requiere, yo creo que ayuda en esta ayuda psiquiátrica, pero con una urgencia. Entre otra serie de burradas que dijo durante la entrevista con este cuate Collado en Tragaluz y en Latinos, que son, pero, híjole, nefastos, ¿no? Ok, vamos a leer comentarios. María Nieves, Isma, los neoliberales están verdaderamente enfermos de poder. Y si esa élite global que es la que controla precisamente el modelo económico. María Nieves, el presidente AMLO hizo muy bien al diseñar el programa para adultos mayores. Es una gratitud por lo que aportaron a la nación. Pues sí, es lo que es un acto de gratitud a todos esos mexicanos que construyeron México, que le pusieron todo su empeño, que fueron toda clase de oficios, el panadero, el carpintero, el mecánico, el arquitecto, el obrero, todos los que le pusieron esa fuerza de trabajo merecen una compensación que su estado, su gobierno se las negó. Imagínense, y también hemos hablado del nacimiento del neoliberalismo en los 80s y el consenso de Washington, que fue su acta de nacimiento en el 89. Imagínense, los grandes empresarios del momento, bueno, viendo cómo, pues, el gobierno, imagínense, el gobierno derramando recursos sobre la gente, a través en diversas formas, ¿no? ¿Y qué hicieron los empresarios? Irse quedando con todo ese dinero en complicidad con los gobiernos. Entonces, pues así como dicen en el pueblo, pues ya estuvo suave, y ese es su dolor, que ahora los ven como los recursos del Estado van a dar a quienes los necesitan, y ya no como antes, que iban precisamente a unas pocas manos que se enriquecieron, porque esos que se dicen, ya ahora sí, ya por último, ya un último comentario, esos que se dicen grandes empresarios, hay que analizarlos en su origen, ¿eh? Muchos de ellos son traficantes de influencias.
trafican poder y de ahí se hicieron millonarios como Carlos Slim, que de una pequeña casa de bolsa resulta que ya se las ingenió y hoy en día es el hombre más poderoso del mundo económico. Bueno, uno de los más poderosos del mundo. Sí ha sabido hacer negocios, pero si no fuera por ese apalancamiento que le dio Carlos Salinas de Gortari, no sabríamos dónde está, dónde hubiera estado, ¿no? Y ni se diga los otros, como Roberto Hernández, que se quedó con Banamex y en fin, ¿no? Entonces, el origen de las fortunas de todos estos super empresarios o mega empresarios, pues también viene de siglos atrás. Son los herederos de la gente que viene de la conquista, de la época del esclavismo, del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX, donde todavía incluso había esclavismo en México durante el Porfiriato. Sí, ellos son herederos de los hacendados que la revolución se los fregó, pero no les cortó todo el dinero. Ellos se quedaron con buena parte de las tierras, se quedaron con dinero escondido que tenían, con capitales en Europa. ¿Y de dónde cree que fundaron? Pues las grandes empresas que tienen. O sea, el origen de sus empresas pues está soportado en los hombros, en las espaldas de los esclavos del siglo XIX, del siglo XVIII. Del robo de todas las tierras. El mismo apellido Krill, de Santiago Krill. Es uno de los grandes terratenientes del norte del país. Bueno, y ahora también no quiero decir que todos. Hay en México miles de ejemplos de empresarios que comenzaron desde abajo. Y todos los vemos con las marcas. Por ejemplo, ¿qué marca tengo aquí en la mano? Bueno, Procter & Gamble. Ya es un conglomerado, ¿no? Es que estaba viendo aquí un producto. Estas toallitas. Procter & Gamble, eso ya hoy en día es un conglomerado, pero si vamos al origen, pues fueron gente que comenzó con una fabriquita o que hizo alguna cosa, ¿no? Los chicharrones que nos comemos, el refresco que nos tomamos, que si vemos Boing, Jarritos, incluso hasta Marinela de la familia Servitje, tuvo un origen muy humilde. Cómo empezaron vendiendo pan y lo empezaron a industrializar, a distribuir. Realmente es muy, muy interesante, sí, cómo crecieron muchas de estas familias. Desgraciadamente, pues bueno, a lo largo de las generaciones, del pasar de las décadas, los que en algún momento tenían una visión progresista, humanista como empresarios, se volvieron los yuppies juniors, explotadores del trabajador, y se metieron a la corriente neoliberal. Y hoy en día pues ya ni son ni empresarios y son traficantes de influencias, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de la familia Servitje, fueron que tienen Marinela y Bimbo, son de los grandes odiadores del presidente López Obrador y de la parte de la mafia del poder que le quitaron la presidencia en el 2006. ¿Y qué hace una empresa como Bimbo, que es exitosa, metiendo en asuntos políticos? Pues lo que querían era evadir impuestos. Y también seguir explotando al trabajador, recortarle sus garantías laborales. Entonces va entendiéndose la cosa, ¿no? Y así vemos a otras empresas que también comenzaron positivamente, como Organización Ramírez de Cinépolis, o que también lo mismo, o sea, en el 2006 se le fueron encima al presidente López Obrador. Jumex, también otra gran empresa mexicana, que también tuvo orígenes sencillos, humildes, positivos, como después se fueron contra López Obrador para evitar que llegara en el 2006, en el 2012 y ahora en el 2018. ¿No? Impuestos, explotación del trabajador, flexibilización de normas. Y como una norma, por ejemplo, es el uso de los endulzantes. Antes Jumex, nosotros crecimos con la idea de que Jumex era una bebida saludable. Pues resulta que hoy en día aquí en la revista Profeco es de las bebidas más dañinas que puede tomar un ser humano. ¿Por qué? Pues bueno, no sé si hayan cambiado sus fórmulas, pero no en la fórmula actual.
es realmente dañina, súper cargada en azúcares. En fin, así se las gastan. Ese es el fondo de estas cosas. Ya me extendí con este video, lo quería hacer solamente de 20 minutos, ya me fui hasta 47. Gracias, gente. Suscríbanse, comenten, compartan. Haga alguna aportación a la tarjeta de Bancomer, que muchos se los vamos a agradecer. Y nos vemos en la nochecita. Bye. Compartan.